Me llamo Padre Matteo Rinaldi. He servido a la Iglesia Católica durante más de 40 años. Nunca imaginé que un día, durante una tranquila misa vespertina en Florencia, me desplomaría al pie del altar y despertaría en la presencia de Cristo mismo. Lo que vi, lo que él me mostró sobre el futuro Papa y la tormenta que ya se formaba alrededor de la Iglesia, me dejó temblando. No quería regresar, pero me lo ordenaron. Y ahora les comparto esto, no para que me crean, sino para que me escuchen. Lo recuerdo con tanta claridad porque acababa de terminar mi rosario matutino cuando la campana de la iglesia sonó al mediodía. Había celebrado innumerables misas, enterrado a ancianos, bautizado a jóvenes, y aún así ese día me pareció extrañamente pesado. Ese peso que se siente antes de una tormenta, aunque el cielo esté despejado. Padre, me llamó la hermana Ángela desde la sacristía. Hoy solo hay unos pocos asistentes. Sonreí. Dios solo necesita 2 o 3. Entré al santuario. El suelo de mármol estaba frío. Las velas parpadeaban, incluso sin viento. Mientras caminaba hacia el altar, sentí una presión en el pecho, no física, sino espiritual, como si el cielo me observara con más atención que de costumbre. Susurré en latín, en el día de Troivo Adalare, iré al altar de Dios. El eco de mis palabras fue más fuerte que de costumbre. Al principio todo era normal. Sostuve la hostia, levanté el cáliz, pronuncié las palabras sagradas. Pero al poner la Eucaristía en mi lengua, sentí un ardor, no en la piel, sino en el alma. De repente, las paredes de la iglesia se doblaron ligeramente hacia adentro. Parpadeé, pensando que era cansancio, pero no. Era algo que entraba. Tropecé. Mi mano se aferró al borde del altar. Padre, preguntó alguien desde los bancos. Y luego silencio. El mundo se congeló. Los vitrales ya no brillaban. Las velas dejaron de parpadear, completamente quietas. El tiempo se había detenido. Entonces oí el sonido más aterrador y sagrado, mi corazón se detuvo. En ese instante, me desplomé hacia adelante, todavía con la túnica puesta, aún con la presencia de Cristo, y todo a mi alrededor desapareció. No se suponía que muriera ese día. Tenía planes de confesarme más tarde y de ir a visitar a un enfermo por la noche. Estaba revisando una carta de un seminarista que me preguntaba si creía que el próximo papa sería de África. Pero mi alma tenía otras citas mientras caía. Todavía estaba consciente, no del dolor ni de la gente, sino de una presencia. No vi mi cuerpo caer al suelo. En cambio, floté sobre él, justo a la altura suficiente para ver el pánico que se desató abajo. La hermana Ángela gritó. Un hombre del tercer banco corrió hacia adelante. Alguien gritó, ¡llamen a la ambulancia! Pero lo único que oí fue silencio, un silencio denso y sagrado. Me quedé flotando en las vigas de mi propia iglesia. Vi el crucifijo dorado brillar sobre el tabernáculo, pero ya no era un adorno. Era real, estaba vivo. El cuerpo de Cristo que había consagrado momentos antes me observaba. Entonces ocurrió algo inexplicable. El altar empezó a brillar. El mármol se agrietó, no físicamente, sino espiritualmente. Una grieta se abrió justo en el centro del santuario. De ella emanaba una luz eterna, ni amarilla ni blanca. Y dentro de esa luz había otros. Vestían túnicas antiguas, desgastadas por el tiempo, pero resplandecientes. Santos, obispos, algunos que reconocí, San Francisco, San Ignacio, incluso Juan Pablo II. No hablaban. Asentían. Y entonces lo sentí, una atracción, no como la gravedad, no como el viento. Algo dentro de mí lo supo. Estaba siendo convocada, no juzgada, no castigada, llamada. Miré hacia abajo una última vez. Los paramédicos estaban levantando mi cuerpo sin vida. Y entonces, con un solo respiro que se sintió como un rayo, crucé.
Antes de ver el cielo, me encontré en una réplica exacta de nuestra iglesia, pero vacía. Me paré frente al mismo confesionario de madera en el que me había sentado durante décadas, pero brillaba tenuemente, y podía sentir voces en su interior, no en el sonido, sino en el recuerdo. Se abrió lentamente, y dentro no había ningún penitente. Era yo, una versión más joven de mí mismo, con la vieja sotana negra de mis días de seminario. Estaba llorando. Entré. De repente, todo lo que había ocultado durante mis años de ministerio, cada duda, cada palabra dura, cada vez que apresuraba la confesión de alguien, volvió a inundarme. ¿Crees que no nos confesamos, padre? ¿Crees que el pastor está exento de arrodillarse ante el pastor? La voz no provenía de la cabina. Vino desde atrás. Me giré, y allí estaba, Jesús, sin túnicas blancas resplandecientes ni aureola. Llevaba las mismas heridas de las que había predicado, sus manos traspasadas, sus ojos antiguos, su voz como un trueno susurrando por la misericordia. Te amé en cada sacramento, dijo, pero hay cosas que mi iglesia debe saber ahora. Tú llevarás una de ellas. Caí de rodillas. Soy indigno, susurré. Por eso te elegí, respondió. Entonces la cabina se disolvió en luz, y me encontré en un lugar mucho más sagrado que cualquier iglesia en la que hubiera servido. En ese momento de colapso, tanto físico como espiritual, me di cuenta de lo fácil que olvidamos el suelo sagrado que pisamos. El santuario siempre me había resultado familiar, suelos de mármol, vitrales con representaciones de santos, el suave murmullo de las oraciones que se elevaban como incienso. Pero ahora, lo veía como lo que realmente era, un portal, una puerta, un lugar donde las dimensiones se tocan. Mientras mi yo físico yacía inconsciente, mi yo espiritual caminaba entre ángeles. No lo digo a la ligera. No parecían estatuas aladas. Parecían la verdad, envueltas en túnicas que brillaban como escrituras que cobraban vida. Su presencia hacía que el aire se sintiera como la adoración misma. Uno estaba de pie junto al altar donde una vez ofrecí misa. Sostenía un pergamino que brillaba como fuego sin humo. Esto, dijo, es lo que el cielo observa mientras Roma duerme. Di un paso adelante, temblando. El pergamino se desenrolló y vi nombres, linajes, títulos. Entonces vi un espacio en blanco. El próximo papa, dijo el ángel, aún no está decidido, pero ya ha sido advertido. Jade. ¿Advertido de qué? El ángel me miró con ojos llenos de tristeza. La iglesia no cae por la persecución. Se tambalea por la transigencia. En ese momento supe que la visión apenas comenzaba y que lo que estaba a punto de ver sacudiría los muros del Vaticano. Cruzar no fue nada como lo imaginé. No volé. No floté. Simplemente di un paso. En un momento estaba en el frío suelo de mármol de mi santuario en Florencia. Al siguiente, me encontraba en una atmósfera que parecía una escritura entrelazada con el aire. Y lo que más me impactó fue esto, todavía vestía mis vestiduras, no las físicas, sino las espirituales. Mi alba, mi estola, mi casulla. Irradiaban luz, no tela. Cada fibra latía con recuerdos de misas celebradas, confesiones escuchadas, bendiciones impartidas. Y entonces una voz, no fuerte, pero indiscutible. Cruzaste al otro lado todavía con tu cargo puesto porque tu misión aún no está completa. Me giré. Un ser se alzaba ante mí, enorme, revestido de humildad y santidad. Su rostro era como bronce pulido. Sus ojos reflejaban siglos. Supe al instante que no era Jesús, sino uno de los grandes vigilantes, aquellos que observaban el tiempo no por calendarios, sino por obediencia. Extendió su mano y apareció una puerta, no de madera ni de piedra, sino de luz viva, como una escritura que se desplegaba ante mis ojos. Puedes entrar, dijo, pero solo como sirviente. Bajé la cabeza y susurré, Dominus. La puerta se abrió.
Entré en lo que parecía una eternidad envuelta en un instante. Y el cielo, el verdadero cielo, empezó a revelarse. Esperaba calles de oro. En cambio, caminé por un sendero hecho de oraciones, oraciones literales, no metafóricas, hilos brillantes y vivos que formaban un camino bajo mis pies. Algunos susurraban, otros cantaban, otros lloraban. Cada oración vibraba con la persona que la había pronunciado. Un paso, la súplica de una madre por su hijo pródigo. El siguiente, el Padre Nuestro final de un moribundo. Otro paso, el grito silencioso y tembloroso de una monja que había dudado pero aún así seguía arrodillada. Lloré mientras caminaba. Estas no eran oraciones de los poderosos ni de los populares. Eran las oraciones que nadie en la tierra aplaudía jamás, pero el cielo recordaba cada sílaba. Entonces noté algo aterrador y hermoso. Algunos tramos del camino estaban agrietados y oscuros. ¿Por qué están oscuros?, pregunté. La voz a mi lado respondió. No me había dado cuenta del ser que caminaba en silencio a mi lado, un guía envuelto en una luz que respiraba. Estas son oraciones pronunciadas sin fe, dijo en voz baja. Se elevan, pero no penetran. Hice una pausa. Había guiado a miles en oración. ¿Cuántas fueron pronunciadas sin fe? Pero incluso las piedras agrietadas se pueden restaurar, añadió. Cuando el corazón se recupere. Al final del camino, se alzaba un gran arco, no con una inscripción en latín ni en griego, sino con pleno conocimiento. Al pasar bajo él, supe que entraba en la parte del cielo donde las decisiones se observan, no se toman. Y Roma estaba bajo observación. No esperaba verlos, pero al pasar bajo ese arco, una suave brisa me acarició el rostro, no era aire, sino testimonio. Traía una fragancia a incienso añejo, aceite sagrado y pergamino fresco. Y entonces aparecieron los santos, no como estatuas, no como iconos, vivos, gloriosos. Los reconocí no por el rostro, sino por la presencia. Agustín caminaba con fuego en la mirada. No dijo nada, pero pude sentir la gravedad de su mente. Santa Catalina de Siena sonrió. Sus manos brillaban con intercesión. Y entonces, caminando con gran tristeza pero con una fuerza indescriptible, llegó un hombre al que había venerado durante todo mi sacerdocio, el mismísimo San Pedro. Se detuvo ante mí, su voz profunda, cargada de generaciones. Roma debe recordar por qué se entregaron las llaves. Temblé. ¿Nos hemos extraviado? Levantó la vista, y a través de sus ojos vi siglos de papas, algunos nobles, otros destrozados, otros ciegos. La Iglesia no se pudre por fuera, dijo. Llora por dentro. Se reunieron más santos, sacerdotes que murieron sin nombre, mártires quemados por la verdad, abuelas que guiaron a sus familias en una fe serena. El cielo no tiene el mismo rango que la tierra. Uno a uno, me pusieron las manos en los hombros, y sentí sus voces penetrar en mí. Debes hablar aunque se tapen los oídos. Caí de rodillas, y frente a mí se abrió otra puerta. Esta guardaba mi silencio, y detrás, a él. Me quedé paralizada. La puerta frente a mí irradiaba calidez. No brillaba. Me daba la bienvenida. Y entonces la oí, su voz. No era un trueno ni música, sino la misma voz que conocía desde la infancia. La que me susurró durante mi primera confesión. La que me guió cuando casi dejé el seminario. La voz que lloró conmigo cuando enterré a mi madre y se regocijó conmigo cuando sostuve la hostia por primera vez con dedos temblorosos. Mateo, llamó, ¿me conoces? Ahora mírame. La puerta se abrió, y allí estaba él, no en un trono, no revestido de juicio, sino Jesús, vestido de eternidad, con las heridas que aún sangraban amor. Su rostro era a la vez joven y eterno. Sus ojos contenían océanos y todos los anhelos humanos. Me desplomé a sus pies. No estás aquí porque te lo hayas ganado, dijo con dulzura.
Estás aquí porque la Iglesia debe recordar lo que se supone que debe ser. Me levantó, no con las manos, sino con misericordia. Lo que te muestro ahora debe ser dicho, aunque no todos lo crean, sino aquel que deba creer. No lo entendí entonces, pero lo entendería, porque lo que vino después fue una revelación que sacudiría el trono de San Pedro. Cruzar no fue nada como lo había imaginado. No volé. No floté. Simplemente di un paso. En un momento, estaba en el frío suelo de mármol de mi santuario en Florencia. Al siguiente, me encontraba en una atmósfera que parecía escrituras entrelazadas en el aire. Y lo que más me impactó fue esto: todavía vestía mis vestimentas, no las físicas, sino las espirituales. Mi alba, mi estola, mi casulla. Irradiaban luz, no tela. Cada fibra latía con recuerdos de misas celebradas, confesiones escuchadas, bendiciones impartidas. Y entonces una voz, no fuerte, pero indiscutible: cruzaste, aún con tu oficio, porque tu misión aún no ha terminado. Me giré. Un ser se paró ante mí, enorme, revestido de humildad y santidad. Su rostro era como bronce pulido, sus ojos reflejaban siglos. Supe al instante que no era Jesús, sino uno de los altos vigilantes, aquellos que observaban el tiempo no por calendarios, sino por obediencia. Extendió la mano y apareció una puerta, no de madera ni piedra, sino de luz viva, como una escritura que se desplegaba ante mis ojos. Puedes entrar, dijo, pero solo como sirviente. Bajé la cabeza y susurré: Domina, non sum dignus. La puerta se abrió. Entré en lo que parecía una eternidad envuelta en un instante, y el cielo, el verdadero cielo, empezó a revelarse. Esperaba calles de oro. En cambio, caminé por un sendero hecho de oraciones. Oraciones literales, no metafóricas. Hilos brillantes y vivos que formaban un camino bajo mis pies. Algunos susurraban, otros cantaban, otros lloraban. Cada oración vibraba con la persona que la había pronunciado. Un paso, la súplica de una madre por su hijo pródigo. El siguiente paso, el Padre Nuestro final de un moribundo. Otro paso, el grito silencioso y tembloroso de una monja que había dudado, pero aún se arrodilló. Lloré mientras caminaba. Estas no eran oraciones de los poderosos ni de los populares. Eran las oraciones que nadie en la tierra aplaudía jamás, pero el cielo recordaba cada sílaba. Entonces noté algo aterrador y hermoso. Algunos tramos del camino estaban agrietados, oscuros. ¿Por qué están tan oscuros?, pregunté. La voz a mi lado respondió. No había notado al ser que caminaba en silencio a mi lado, un guía envuelto en una luz que respiraba. Estas son oraciones pronunciadas sin fe, dijo en voz baja. Se elevan, pero no penetran. Hice una pausa. Había guiado a miles en oración. ¿Cuántas fueron pronunciadas sin fe? Pero incluso las piedras agrietadas pueden restaurarse, añadió. Cuando el corazón regresa. Al final del camino, se alzaba un gran arco, no con una inscripción en latín ni en griego, sino con pleno conocimiento. Al pasar bajo él, supe que entraba en la parte del cielo donde las decisiones se observan, no se toman, y Roma estaba bajo observación. No esperaba verlas. Pero al pasar bajo ese arco, una suave brisa me acarició el rostro, no era aire, sino testimonio. Traía una fragancia como de incienso añejo, aceite sagrado y pergamino fresco. Y entonces aparecieron los santos. No como estatuas, ni como iconos. Vivos, gloriosos. Los reconocí no por su rostro, sino por su presencia. San Agustín caminaba con fuego en la mirada. No dijo nada, pero pude sentir la gravedad de su mente. Santa Catalina de Siena sonrió. Sus manos brillaban con intercesión. Y entonces, caminando con gran tristeza, pero con una fuerza indescriptible, llegó un hombre al que había venerado durante todo mi sacerdocio, el mismísimo San Pedro. Se detuvo ante mí,
su voz profunda, cargada de generaciones. Roma debe recordar por qué se entregaron las llaves. Temblé. ¿Nos hemos extraviado? Levantó la vista, a través de sus ojos, vi siglos de papas, algunos nobles, otros destrozados, otros ciegos. La Iglesia no se pudre por fuera, dijo. Llora por dentro. Se reunieron más santos, sacerdotes que murieron sin nombre, mártires quemados por la verdad, abuelas que guiaron a sus familias en una fe silenciosa. El cielo no tiene el mismo rango que la tierra. Uno a uno, pusieron sus manos sobre mis hombros y sentí sus voces penetrar en mí. Debes hablar aunque se tapen los oídos. Caí de rodillas, y frente a mí se abrió otra puerta. Esta, custodiada por el silencio, y tras ella, él. Me quedé paralizada. La puerta que tenía delante irradiaba calidez. No brillaba. Era acogedora. Y entonces la oí. Su voz. No era un trueno, ni música, sino la misma voz que había conocido desde la infancia. La que me susurró durante mi primera confesión. La que me guió cuando casi dejo el seminario. La voz que lloró conmigo cuando enterré a mi madre y se regocijó conmigo cuando sostuve la hostia por primera vez con dedos temblorosos. Mateo, me llamó, me conoces, ahora mírame. La puerta se abrió, y allí estaba él, no en un trono, ni revestido de juicio, sino Jesús, revestido de eternidad, con las heridas que aún sangraban amor. Su rostro era a la vez joven y eterno. Sus ojos contenían océanos y todos los anhelos humanos. Me desplomé a sus pies. No estás aquí porque te lo hayas ganado, dijo con dulzura. Estás aquí porque la Iglesia debe recordar lo que se supone que debe ser. Me levantó, no con las manos, sino con misericordia. Lo que te muestro ahora debe ser dicho, aunque no todos lo crean, sino aquel que deba creer. No lo entendí entonces, pero lo entendería, porque lo que vino después fue una revelación que sacudiría el trono de San Pedro. Me llevó a un lugar como nunca antes había imaginado. No era una catedral ni un palacio. Era un jardín, pero no un jardín terrenal. Los árboles relucían con la verdad. El aire mismo se sentía como sabiduría. El suelo no estaba pavimentado con piedra, sino con páginas entretejidas, páginas de las Sagradas Escrituras, páginas de cartas de mártires, antiguas homilías susurradas en trastiendas y oraciones escritas entre lágrimas. Jesús caminaba lentamente delante de mí. Tocó las ramas de un árbol cuyo tronco latía como un corazón vivo. Estas son las raíces de mi Iglesia, dijo. La doctrina no es un muro. Es una vid crece, sí, pero solo si permanece conectada a mí. Algunos árboles eran frondosos, llenos de frutos que nunca había visto. Cada fruto contenía escenas, una confesión, una Eucaristía ofrecida en secreto, un rosario rezado en un lecho de muerte. Pero algunos árboles se morían, con las hojas curvadas hacia adentro, las ramas agrietadas. Estas verdades han sido vulneradas, susurró Jesús. No rechazadas, sino suavizadas, diluidas, hechas aceptables para los hombres, no fieles a Dios. Me quedé temblando junto a un árbol que se había oscurecido por completo. Este una vez me enseñó la valentía, dijo, pero no ha sido regado por la obediencia en generaciones. Caí de rodillas. Había enseñado estas doctrinas. Las había citado. Pero ahora veía algunas verdades que había repetido sin reverencia, como fórmulas, como rutinas. Las doctrinas no son adornos, dijo. Son leña destinada a arder en el corazón de quienes las portan. Luego levantó una rama. El fruto que contenía resplandeció. El próximo papa verá este jardín en su espíritu, dijo. Debe elegir qué árboles proteger y qué ilusiones talar. El jardín se desvaneció y apareció el pergamino. Estábamos en una cámara de quietud, flotando en el aire, suspendido en la luz, había un pergamino. Ninguna mano lo sostenía. Ningún estante lo rodeaba.
Flotaba, vivo, respirando. Jesús no dijo nada al principio. El rollo se desenrolló lentamente por sí solo. Dijo finalmente, es el registro de la línea apostólica, no como la tierra lo ve, sino como el cielo lo ha medido. Los nombres no parecían tinta. Parecían fuego en el agua. Vi a Pedro. Vi a Lino, Pío, León, Gregorio, Clemente. Vi algunos nombres brillar con fuerza, otros titilar con pesar. Entonces el pergamino se detuvo y se posó en una línea en blanco. No estaba realmente en blanco, sino que brillaba, latía como si esperara un acuerdo. Dijo Jesús, es el próximo Papa. Extendí la mano con asombro, pero su mano detuvo la mía. No estás aquí para nombrarlo. Estás aquí para llevar la advertencia. El pergamino mostraba una visión, una encrucijada. Un camino mostraba a este Papa guiando a la Iglesia hacia un avivamiento. La santidad regresaba a los sacramentos, los obispos caminaban descalzos en arrepentimiento, el mundo aturdido por la pureza. El otro camino, la oscuridad cubría el Vaticano. La silla de Pedro permanecía intacta, pero algo antiguo y demoníaco susurraba a los oídos de los consejeros. El Papa se encontraba entre la luz y la sombra, temblando. Será tentado, dijo Jesús, no por el mal disfrazado, sino por la bondad distorsionada. Pregunté, ¿elegirá bien? Jesús apartó la mirada. Eso depende de lo que hagas con lo que te estoy mostrando. El pergamino se cerró y comencé a temblar. Entonces me condujo a una vasta sala circular que brillaba como la niebla matutina. En el centro había un estanque poco profundo y tranquilo, no de agua, sino de tiempo desdoblado. Vi Roma, pero no era la Roma a la que había servido. La cúpula de San Pedro titilaba, con luces y sombras danzando sobre su rostro dorado. El Vaticano parecía sólido, pero vi grietas formándose bajo la superficie. No grietas físicas, sino fracturas espirituales. Compromisos invisibles, alianzas políticas, silencios comprados con comodidad. Alrededor del estanque había 12 seres, vestidos con ropas que parecían oraciones cosidas al fuego. Son los vigilantes celestiales, dijo Jesús. Registran a Roma, no como lo declaran los hombres, sino como lo ve el cielo. Cada ser sostenía un bastón grabado con nombres, antiguos, modernos, olvidados. No hablaban. Simplemente observaban. Entonces miré al estanque y lo vi, al que sería el próximo Papa. Estaba solo en una pequeña capilla. Sin trono ni mitra, solo una sencilla túnica y un rostro lleno de miedo y anhelo. Aún no ha dicho que sí, susurró Jesús. Pero pronto se le preguntará. Observé cómo el hombre se arrodillaba, temblando, y oraba en voz alta, no para ser poderoso, sino para ser digno. Un brillante anillo de luz titilaba sobre su cabeza, como una corona que intentaba caer. Pero entonces, unas voces lo rodearon. Algunas sonreían, otras llevaban capas. Si las escucha más que a mí, dijo Jesús, el anillo se convertirá en una cuerda. Quise advertirle, gritar, pero el estanque se cerró. Hablarás a tu debido tiempo, dijo Jesús. Pero primero, debes verme como rey. Él siempre fue rey, pero ahora lo revelaba. Su manto se transformó en la luz misma, entretejida con estrellas, dejando tras de sí una estela de galaxias. Su rostro, antes familiar y gentil, ahora irradiaba autoridad. Las heridas aún sangraban misericordia, pero el fuego en sus ojos proclamaba justicia. Se encontraba en una montaña que se cernía sobre la tierra. Bajo él, catedrales se estremecieron, tronos se astillaron, ídolos se partieron por la mitad. Vi templos del yo derrumbarse, estatuas del orgullo enterradas en polvo. La Iglesia ha dicho muchas palabras, dijo. Ahora debe responder a las mías. Levantó la mano, y vi a obispos y cardenales de todo el mundo despertar en la noche, empapados en sudor, con el corazón latiendo con fuerza.
Estoy incitando a los pastores, dijo. Algunos se arrepentirán, otros resistirán, pero ninguno escapará en cuanto pase por mi iglesia. Se volvió hacia mí. Fuiste elegido no por ser justo, sino por tu debilidad para obedecer. Lloré. Se acercó, puso su palma sobre mi pecho, y sentí como si toda mi alma se encendiera. Volverás. Se lo dirás. No todos creerán, pero el que deba hacerlo lo hará. Su voz se tornó personal, íntima. El próximo papa observa desde lejos, pero es mi sacerdote. Dile que estoy más cerca de lo que cree. Entonces el cielo se abrió y comencé a caer, no por miedo, sino con un propósito. Al descender de la visión de Cristo Rey, me encontré de nuevo de pie junto a él, pero ahora en un lugar más pequeño y tranquilo. Las paredes brillaban como pergamino dorado, cubiertas de palabras que respiraban. Una presencia imponente llenaba el espacio, y supe que lo que me iban a decir nunca me abandonaría. Jesús se volvió hacia mí. Mateo, dijo, te he mostrado sombras. Ahora te muestro luz oculta, temblorosa, pero real. Extendió la mano al aire y éste reaccionó como agua. De ese reino invisible emergió un rostro. Un hombre de mediana edad, de mirada serena y manos cansadas. Al principio no lo reconocí, pero sentí que conocía su alma. No era famoso, no figuraba entre los nombres que se susurraban en los pasillos del Vaticano, pero su espíritu ardía. Lo vi rezando hasta altas horas de la noche, rechazando los aplausos, llorando después de la misa cuando nadie lo veía. Este es, dijo Jesús. No desea el puesto, y por eso lo he elegido. Vi destellos de su futuro, él, arrodillado en una habitación cerrada mientras afuera retumbaban los truenos, la multitud gritaba a favor y en contra de él. Una carta privada depositada en sus manos, una que determinaría su primera decisión como papa. Y luego silencio mientras caía al suelo, susurrando solo una palabra. Fiat, susurré. Dirá que sí, ¿verdad? Jesús apartó la mirada, no con incertidumbre, sino con misericordia. Se le ofrecerá gloria u obediencia. Si elige la obediencia, mi fuego volverá a la iglesia. Si elige la gloria, Roma brillará, pero estará vacía. La habitación se desvaneció, pero ese rostro, ese hombre, se grabó en mi corazón. Y supe que mi regreso no era solo por la iglesia. Era por él. Me quedé solo en un lugar donde el aire temblaba de tensión. La luz sobre mí era tenue, como una vela parpadeando en medio de una tormenta. Sentí que la presencia de Jesús se retiraba, no en ausencia, sino en silencio. Y entonces llegaron las advertencias. No fueron dichas. Fueron mostradas. Vi seminarios donde la verdad había sido reemplazada por la popularidad. Profesores que alababan la inteligencia por encima de la consagración, la doctrina tratada como una tradición obsoleta. Jóvenes llamados al sacerdocio se alejaban porque nadie había vivido la santidad antes que ellos. Entonces vi obispos, algunos dormidos en el lujo, otros atados con cadenas invisibles de política. Sus labios se movían, pero el cielo no podía oírlos. Estos son mis pastores, dijo una voz, pero muchos han dejado de escuchar al pastor. Sopló un gran viento, y vi catedrales temblar, tabernáculos desaparecer del centro de los santuarios, niños crecer sin conocer la reverencia, hostias manejadas como fichas, filas para confesarse desaparecer. Pero también vi destellos de esperanza, un joven sacerdote susurrando el rosario en una capilla subterránea, una monja horneando pan, cantando himnos sola en un convento escondido. Un hombre en un banco frente a una parroquia sosteniendo una Biblia desgastada por las lágrimas. El fuego no se ha extinguido, susurró la voz, pero está disperso y hay que recogerlo. Entonces volví a ver al futuro papa, de pie en un podio, sosteniendo dos cartas. Una invitaba a la unidad con el mundo. La otra llamaba al arrepentimiento y al avivamiento. Uno lo hará amado por muchos y conocido por el cielo.
el otro lo hará odiado por muchos y elegido por mí. Intenté hablar, pero la visión terminó y comenzó la siguiente. La luz a mi alrededor se atenuó a un rojo intenso. Me encontraba en una habitación circular de piedra, antigua, resonante. Las velas ardían en silencio, proyectando sombras de obispos y cardenales sobre paredes que lloraban. En el centro había una plataforma elevada y sobre ella una única túnica escarlata. Una a una, las figuras avanzaron, cada una con su propia túnica roja. Eran clérigos de alto rango, algunos de los cuales reconocí, otros ocultos tras títulos y tradiciones. Sus rostros estaban serenos, pero sus miradas estaban divididas. La túnica relucía, resplandeciendo, no con honor, sino con importancia. Este es el juicio, dijo una voz. Cada generación debe responder. ¿Será el manto escarlata un manto de sacrificio o una prenda de poder? El primer cardenal se acercó. Tocó la túnica, y ésta se iluminó brevemente. Vi su pasado, un defensor de la verdad, ahora sepultado en el compromiso. El siguiente dio un paso adelante. Dudó un momento y luego retrocedió. La túnica no respondió. Se acercaron más. Algunos extendieron la mano con lágrimas, otros con orgullo, algunos con temblor. Y entonces dio un paso adelante el hombre de la visión anterior, aquel que Jesús dijo que sería el próximo papa. Parecía aterrorizado, no por la túnica, sino por sí mismo. La tocó, y de repente la túnica lo envolvió, no por fuerza, sino por invitación. El fuego que contenía le penetró el pecho. Cayó de rodillas y exclamó, «Si esto es para ti, Señor, despójame de todo lo demás». Y el silencio en la habitación se rompió. Las velas titilaban como lenguas de fuego. Uno a uno, los demás bajaron la cabeza, y lloré, porque en ese momento vi regresar la esperanza. Pero con la misma rapidez, sentí que mi corazón retrocedía, hacia la tierra, hacia el dolor, hacia la decisión que no quería tomar.